Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Maximiliano Villagra y soy staff del Servicio de Ultrasonido Cardiovascular del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. Y lo que me toca compartir con ustedes es el rol del ultrasonido en el bypass y el intervencionismo periférico. A modo de introducción, saber que diferentes estudios han puesto de manifiesto que los injertos con venas autólogas, tanto en el sector femoropopliteo como distal, son propensos a desarrollar complicaciones tras sus implantes y estas lesiones pueden provocar un estado bajo flujo que finalmente provocará trombosis. Una vez que se produce la trombosis, estos procedimientos secundarios para restablecer la permeabilidad se asocian a bajas tasas de permeabilidad a largo plazo, inferiores al 50% en 3 y 5 años. Este seguimiento no invasivo postoperatorio intenta, por tanto, identificar aquellos injertos que presentan un riesgo de oclusión mayor y actuar sobre ellos para que esto no se produzca, con la finalidad de mejorar las tasas de permeabilidad. Existe un concepto que debemos tener en cuenta a la hora de valorar cualquiera de estos injertos y es el failing graft, que es el fracaso de un injerto todavía no trombosado, se denomina failing graft. Pero hay que tener en cuenta que debemos, si utilizamos ultrasonido, valorar diferentes zonas del injerto y tener un adecuado conocimiento de la anatomía quirúrgica. La aplicación del ecodoppler en el seguimiento postquirúrgico permite una identificación precoz de estas lesiones, como vemos en los ejemplos que pueden ser a nivel justa anatómica, por hiperplasia propia, miointimal o difusa del injerto, o por la lesión extrínseca localizada en la salida o en la anastomosis distal de la arteria nativa. En el seguimiento del paciente post-revascularización con bypass, esto va a tener mucho que ver con la clínica que tiene el paciente y va a decidir básicamente en dos caminos divergentes, el endovascular y el quirúrgico, siendo la angioplastia, sobre todo en la última época, con angioplastía con balón, con o sin drogas, y el stent en menor utilización a nivel infrapatelar en los procedimientos que tienen un desarrollo crónico, siendo la trombolisis y la trombectomía en los parámetros agudos. Tanto si se desarrollara la realización de la rama quirúrgica, el bypass puede tener dos modalidades, tanto autólogo, como vamos a ver adelante, con vena, o protésico, que tiene su indicación, y para la parte aguda, la tromboendarterectomía se impone dependiendo el sitio y la urgencia. Hay que decir que vamos a tener un paciente diferente dependiendo del tipo de claudicación. Estos pacientes hay que tener en cuenta que son generalmente pacientes infratratados con gran cantidad de factores de riesgo en los que prevalece el tabaquismo, la hipertensión, la dislipemia y la diabetes, en los cuales en estos últimos hay que tener un especial cuidado. Debe haber un adecuado tratamiento médico con incursión de antiplaquetarios y control de lípidos, pero también hay que iniciar la terapia de ejercicio, que generalmente tiene que ser preferiblemente supervisada. El impacto en la calidad de vida es otra de las condiciones que nos va a desarrollar el tipo de lesión. Si el paciente claudica diariamente y la cantidad de metros que camina, va a ser importante definir también la localización y la extensión, debido a que lesiones proximales en el segmento aortoilíaco van a comprometer los segmentos distales solamente cuando estén asociados a patología distal, o tener cuidado cuando tenemos patología aislada y de pequeño tamaño. El riesgo quirúrgico es importante, como vemos acá, cuando hay patología asociada a nivel aortoilíaco y tienen alto riesgo, el tratamiento endovascular o híbrido es el que se impone, y solamente reservaremos el tratamiento quirúrgico para los pacientes jóvenes o que tengan bajo riesgo quirúrgico. A nivel distal, en lesiones aisladas, hay que dividir en los pacientes que tienen lesión suprapatelar e infrapatelar en baja extensión
y que no tengan control de los factores de riesgo anteriormente citados, en los cuales ahí hay una gran gama, pero tenemos que tener en cuenta de que los tratamientos a nivel distales tienen una alta tasa de recidiva y de oclusión. Cuando vemos las indicaciones podemos ver en que los pacientes que no tienen alto riesgo quirúrgico, el bypass está indicado en lesiones femorales superficiales, en las cuales podemos tener disponibilidad de vena autóloga con una expectativa de vida mayor de 2 años, con un nivel de evidencia 1 y recomendación B. Si la vena autóloga está recomendada con lesiones femoropopliteas con un nivel de evidencia 1A, y cuando es abajo de la rodilla, como dijimos anteriormente, infrapatelar, cae el nivel de evidencia, sobre todo cuando tenemos que utilizar injerto protésico. Estas son las dos modalidades que utilizamos: injerto venoso con safena invertida in situ con un 20% de estenosis en el primer año, 1 por 2% anual tras el primer año, y con una mayor permeabilidad, sobre todo en comparación con los injertos infrapopliteos. Cuando utilizamos injerto protésico, generalmente PTF o Dacron, vemos que aumenta drásticamente la tasa de oclusión a 5 años, alcanzando un 40%, con una mayor permeabilidad, sobre todo a nivel suprapatelar. Esto básicamente está dado por episodios de trombosis aguda, oclusiones crónicas o aneurismas asociados, pero clínicamente se indican, como dijimos, cuando hay claudicación invalidante. Es de mayor expectativa tenerlo cuando tienen un Fontaine elevado de menos de 50 metros, de caminata con presencia de síntomas, dolor en reposo, o cuando hay asociaciones de lesiones tróficas como úlceras y gangrenas digitales, o sobre todo cuando hay riesgo de amputación. Esto tiene que tener un correlato entre la historia clínica, el examen físico y la ultrasonografía, a la cual se le puede agregar las mediciones del índice tobillo-brazo, que es muy importante, sobre todo cuando tiene valores de menos 0,6, menos 0,65. Saber que un alto porcentaje de los pacientes pueden tener lesiones asintomáticas a pesar de tener un adecuado injerto, y que debemos controlar precozmente y secuencialmente, sobre todo cuando tenemos lesiones infrapatelares. Recordar, como dice en el gráfico, en las guías de la Sociedad Vascular de Cirugía y las guías europeas, que el control tendría que ser a los 3 meses del injerto, 6 meses al año, y después de esto, si no hay evidencia, un control anual, siempre dependiendo de la clínica del paciente. Generalmente esto es del mismo modo cuando tenemos lesiones infrainguinales o cuando hay compromiso del segmento aortoilíaco. ¿Y por qué realizar el control del injerto? Desde los años 60 sabemos que hay publicaciones que demuestran que se pueden detectar y corregir estenosis, sobre todo a nivel proximal. Ya estas publicaciones del año 73 y del año 84 de Szilagyi y de Bate proponen el término ya de failing graft para determinar el fallo hemodinámico, la presencia y el riesgo de trombosis, y a partir de los años 90 se generaliza el seguimiento, sobre todo de los injertos venosos. Tener en cuenta que hemos cambiado algunas de las apreciaciones que tenemos en cuanto a las opciones quirúrgicas, pero esto sigue teniendo o manteniendo la misma tasa de complicaciones. Estos son los tipos de puentes que podemos utilizar y lo que podemos valorar, por lo cual hace importante conocer el territorio anatómico que va a ser explorado, sobre todo cuando existen bypass combinados, como puede ser un bypass cruzado femofemoral y uno femoropopliteo, o un axilofemoral con un femoropopliteo corto, y después, de acuerdo a la ubicación anatómica, saber si son subaponeuróticos o subcutáneos, que son los que generalmente vemos en la práctica clínica. El tiempo es importante
para el médico especialista en imágenes para entender cuáles son las complicaciones según la presentación. Tempranas, menor de 3 meses, generalmente un 15%. Estas se deben todas relacionadas con la cirugía, una sutura inadecuada, una salida inadecuada a nivel del bypass, una lisis defectuosa de las válvulas venosas. Al año, que son el 80% de las complicaciones, vamos a ver hiperplasia miointimal, sobre todo a nivel de la anastomosis proximal, que como vamos a ver posteriormente, podemos tolerar elevaciones precoces de las velocidades sin requerimiento de que el bypass esté complicado, y la fibrosis de las válvulas venosas, que es un procedimiento natural. Más de 2 años, arteriosclerosis asociada de aspecto nativo, sobre todo en pacientes diabéticos, y otra, presencia de pseudoaneurisma, infecciones o fístulas arteriovenosas. Una recomendación posterior es que el largo del bypass, como vemos en la imagen de la derecha, también complica, es decir, a mayor extensión, mayor probabilidad de complicación del injerto. En cuanto a la trombosis, hay que ver como factores de riesgo la superposición, la pobre calidad del injerto venoso dado por lesiones varicosas o presencia de síndrome posttrombótico, engrosamiento de las paredes o un diámetro menor a 3 milímetros, un runoff pobre o un bypass secundario. El rol del ultrasonido permite generar la permeabilidad del injerto. Generalmente utilizamos transductores lineales de 5 a 10 MHz. Identificamos lesiones estenóticas residuales o nuevas. Vemos el riesgo de trombosis del injerto y la progresión de lesiones no revascularizables. Identifica puntos de aliasing. Esto es muy importante, de tener condiciones óptimas de Doppler color y de alternativas como puede ser el angiopower o en lesiones de oclusión el B-Flow, que nos va a permitir no solamente la presencia de velocidades bajas, pero con la dificultad que no nos va a dar con respecto al Doppler el direccionamiento. Evaluar flujos proximales, intraprostésicos y distales en la calidad del flujo, teniendo en cuenta que generalmente el injerto va a tener las características de flujo Doppler espectral con respecto al flujo proximal de la arteria nativa. Es importante medir la velocidad picosistólica, ya que con valores normales entre 60 a 80 centímetros tenemos que tener en cuenta, justamente como dije anteriormente, cuál es el flujo que tiene proximal y si existe un bypass combinado. El tiempo al pico, como ya sabemos, el ensanchamiento precoz del flujo a nivel Doppler espectral nos avisa de lesiones menores del 50%, pero ya es de importancia tener este índice de velocidad picosistólica con respecto al proximal, así como también el largo de la estenosis. Es decir, nosotros mediante el Doppler tenemos muchas herramientas para poder valorar adecuadamente el injerto. La evolución se da con una mejoría generalmente de velocidad picosistólica con baja resistencia periférica. Esto se da generalmente por un parámetro inflamatorio y con una progresión a un flujo bifásico o trifásico con ensanchamiento espectral y con pérdida de ventana ultrasónica, que puede evolucionar posteriormente si en el seguimiento con estenosis, cuando hay velocidades menos de 45 centímetros por segundo, 40 centímetros, o una disminución de más de 30 centímetros por segundo con respecto al previo, con un flujo estancado, con contraste espontáneo que se visualiza muy bien en bidimensional y con velocidades picosistólicas en los puntos de estenosis mayores de 3 metros, con relación o índice Doppler entre la velocidad picosistólica en el injerto con el proximal más de 3,5, presencia de flujo diastólico elevado. Esto habla de resistencia disminuida a nivel distal y el marcado aliasing, como vemos en el tercer ejemplo. Por esto es importante valorar adecuadamente la anastomosis proximal.
hay que ver el flujo generalmente a nivel de femoral común, si es trifásico o bifásico, o si hay descarte de patología obstructiva ilíaca. La evaluación del segmento proximal puede tolerar un 40% de velocidad aumentada en los primeros días de realizado el injerto, y generalmente recorrer todo el injerto y buscar las velocidades o muy aumentadas, mayor a 30 centímetros por segundo, o muy disminuidas, sobre todo a nivel proximal. En la enostomosis distal, las características del flujo son similares al flujo que teníamos a nivel intraprotésico, y puede darse un flujo de baja resistencia con diástole prolongada, como vimos anteriormente. Siempre también hay que valorar la velocidad disminuida con respecto al flujo distal, generalmente en el segmento tibial anterior y posterior. Esto es el resumen en cuanto a las valoraciones y los parámetros que generalmente toleramos, pero como dije anteriormente, debemos tener en cuenta cuál es el tiempo de realización del injerto para poder tener todos estos parámetros. En cuanto a valores de estenosis, un radio normal menos de 1,5 con velocidades más de 150 centímetros por segundo nos hablan de una estenosis leve. Cuando es moderada, la relación aumenta de 2 a 3, generalmente tenemos velocidades mayores a 150 centímetros y podemos alcanzar los 200 centímetros por segundo para hablar de una lesión moderada. Y cuando hay estenosis severa, ya hablamos de lesiones velocidades mucho más aumentadas, en lo cual lo que nos va a dar el riesgo de obstrucción va a ser la velocidad de fin de diástole mayor a 100 centímetros por segundo. En cuanto a la valoración del flujo espectral, como dijimos, depende del flujo de la porción nativa previa al injerto, pero podemos encontrar un flujo monofásico de baja resistencia. Esto generalmente al principio es debido a vasodilatación provocada por una isquemia preexistente, aunque lo más frecuente es tener flujos bifásicos o trifásicos, dependiendo del tipo de injerto, más dificultoso en los injertos de PTF y más frecuente en los injertos venosos. Cuando exista alta resistencia proximal, puede ser indicativa, o un flujo holodiastólico en segmentos previos puede ser indicativa de mal flujo distal o presencia de flujo colateral inadecuado. Este es un ejemplo en el cual vemos el flujo a nivel de la arteria femoral común. Vemos el bypass, que se puede ver como esa imagen en doble riel, en donde hay un patrón inflamatorio que aumenta o provoca aliasing a nivel del segmento proximal y es valorado en toda su extensión y a nivel intraprotésico con Doppler color. Fíjense en cómo cambia las características, pero podemos ver un flujo marcadamente aumentado con velocidades que superan los 6 metros por segundo. En estos casos no cabe ninguna duda de que hay una obstrucción de grado severo. Como dijimos anteriormente, los registros de los segmentos distales post-obstructivos generalmente tienen un tiempo al pico aumentado, baja resistencia y presencia de diástole, y mientras más nos alejemos, generalmente en el segmento tibial posterior, tibial anterior distal, las velocidades irán disminuyendo paulatinamente. Estos son los criterios de riesgo. Recordar que cuando las velocidades picos sistólicas son de más de 3 metros, cuando hay una relación de más de 3,5, una velocidad fin de diástole de más de 100 centímetros por segundo y en el graph de menos 45%, con un delta en el índice tobillo-brazo de más de 0,15, existe un alto riesgo, como vemos en las imágenes de abajo, de oclusión, y lo único que cambia en el alto riesgo y en el riesgo intermedio es la presencia de velocidades que no alcanzan los 3 metros por segundo. Generalmente tenemos que tener velocidades menos de 150 centímetros por segundo para quedarnos tranquilos en los diferentes estadios de evaluación.
Ante la presencia de estos riesgos, de estos datos de ultrasonido, se propone una intervención inmediata, una reparación electiva dependiendo del momento o una reevaluación cada 4 semanas dependiendo de las características clínicas del paciente y si el paciente evoluciona en riesgo intermedio, seguimiento cada 6 meses. Estos son ejemplos de contraste espontáneo con velocidades levemente aumentadas y con velocidades muy aumentadas, mayores a 4 metros, que generalmente se ven con un marcado aliasing a nivel del segmento proximal, lo que indica una terapéutica de características agudas. También podemos ver en la evolución la presencia de trombos o de flujos bidireccionales, rojos y azul, en una misma espectrograma de color, con compromiso distal y sin evidencia de flujo en la evolución mediante angiopower o B-flow, que son todos signos que correlacionan muy bien con oclusión. Hay que decir que en la oclusión del injerto hay una pelea entre lo venoso y lo protésico. Saber que puede haber estenosis previa o oclusión de novo y que tenemos que tener un adecuado valoración del segmento proximal. La anastomosis proximal es la guía, generalmente es la que más se complica. Con respecto al injerto protésico, saber que hay menos del 20% de estenosis previas, pero hay una alta tasa de oclusión de novo y sobre todo puede darse al revés, más en la anastomosis distal, debido a que se toleran velocidades levemente aumentadas en los segmentos proximales. Estas son las complicaciones: estenosis de la anastomosis o del trayecto, trombosis y oclusión, presencia de pseudoneurisma, sobre todo en pacientes diabéticos o con lesiones multisegmentarias, presencia de hematomas y colecciones periprotésicas, infecciones protésicas y sangrado. Ya para pasar al intervencionismo o al stenting, saber que es una técnica que ha tenido mucho ímpetu en los últimos años, sobre todo en el segmento suprapatelar. Generalmente se colocan a través de la arteria femoral común y se utilizan en lesiones estenósticas cortas o segmentarias menores de 3 centímetros. Tienen mejor permeabilidad en el segmento ilíaco que en el territorio infrainguinal, debido sobre todo a la presencia de hiperplasia menintimal que aumenta a partir del año de colocación del stent. Tiene una moderada baja permeabilidad en el eje femoropopliteo y menor todavía en el popliteo distal, y las lesiones localizadas en tercio medio y proximal son más fáciles de dilatar que las del tercio distal. Este es un ejemplo de lo que nosotros visualizamos mediante ecografía bidimensional. Esto es un stent con estenosis, en donde se ven tanto la hiperplasia y la posterior oclusión sin evidencia de flujo Doppler o con flujo Doppler a baja escala o mediante, como dijimos anteriormente, valoración de angiopower y B-flow, que son técnicas alternativas que nos sirven también en el stent. Tener en cuenta que existen diferentes trabajos en los que se observó hasta un 24% de restenosis intra-stent y un 43% de restenosis con angioplastía con balón en el segmento infrainguinal. Algunas de estas estadísticas hablan de un 5% de trombosis post-implante, y en casos de lesiones largas se sigue prefiriendo la cirugía de bypass periférico. La cirugía es de elección en la patología oclusiva infrainguinal, sobre todo a esa mejor tasa de permeabilidad y al aumento progresivo del uso de stenting a nivel infrapatelar. Estas son lesiones infrapatelares que, como vemos, se ven a la salida del segmento de arteria femoral superficial y la repercusión que tienen cuando existen también complicaciones proximales a pesar de que el stent esté permeable. Es decir,
utilizamos los mismos conceptos que para un bypass periférico. Hay que tener no solamente la información del segmento proximal, sino también del segmento distal como modo de repercusión hemodinámica. A modo de conclusión, los pacientes con enfermedad periférica representan un grupo de muy alta mortalidad, que generalmente vienen con un tratamiento médico y con un cuidado de factores de riesgo no intervenidos terapéuticamente. Es por eso que el tratamiento agresivo de los factores de riesgo son el pilar del tratamiento y el seguimiento, pero que la revascularización quirúrgica ofrece una mejoría en la supervivencia y disminución, sobre todo de amputaciones, por lo cual el ultrasonido es fundamental a la hora de valorar este tipo de pacientes, y vigilar adecuadamente el injerto e identificar los deterioros precoces es fundamental para tener una mejor herramienta con mayor sensibilidad y especificidad. Muchas gracias.